Continuamos con el siguiente, y este es un paciente de 74 años con una diabetes tipo 2, hipertensión y dislipemia en tratamiento, en principio bien controladas. Viene a urgencias porque le han aparecido hematomas a nivel de los miembros inferiores y de los miembros superiores, se nota más cansado y lleva varios días con fiebre de bajo grado, pero le está empezando a preocupar. Cuando lo vemos en urgencias lo vemos pálido, con hematomas en miembros inferiores, en zona abdominal, en brazos, y las constantes, salvo una febrícula de 37,8, están en rango. La analítica llama la atención, pues tiene una leucocitosis con 72.000 leucocitos a expensas de monocitos, dice el analizador, con una neutropenia llamativa, moderada, una anemia severa y una trombopenia severa. La bioquímica, tenemos una función renal normal, un ácido úrico elevado, una LDH elevada y un estudio de coagulación normal. ¿Qué piensan ustedes que podemos estar teniendo? Les doy unos segundos, caso clínico bastante característico. Les doy la pista con la imagen, quizá les ayude. Ahí va. ¿Qué piensan ustedes que estamos teniendo? Evidentemente no es un frotis de morfología normal. Aquí hay células que no hemos visto antes, que tienen unas características bastante peculiares. Sí, Catherine, Scarlett, efectivamente Williams. Efectivamente, estas células son blastos. Y los vamos a ver en profundidad posteriormente, pero este es un frotis de sangre periférica. Normalmente vamos a ver neutrófilos, vamos a ver linfocitos, pero aquí parece que predomina un tipo de célula, en principio desconocida, pero con características de inmadurez, ¿no? Vemos que son células grandes, con un citoplasma moderado, ¿vale? La relación núcleo-citoplásmica es media alta, y ven que el núcleo, la cromatina, no es ni mucho menos compacta, que es más bien laxa, que decimos, no tiene grumos compactos, ¿vale? Como puedan ver aquí en este amago de mielocito, que ven que está compactada, esta cromatina es laxa, es una cromatina inmadura. Esto de aquí del centro es un nucleolo, ¿vale? Y vemos en pasionales vacuolas. Aquí en otro blasto vemos vacuolas. Evidentemente, para diagnosticar tenemos que ver más el frotis, pero con esta imagen el diagnóstico presuntivo, como ustedes están viendo, veo que dicen cromatina laxa, se observan nucleolos, fantástico, Scarlett, M5, blastos, muy bien. M5, bien. Una respuesta interesante, y ahora contesto a Susi. La M5, les voy a decir una cosa con los frotis de sangre periférica. Es muy difícil diagnosticar un frotis y diagnosticar el subtipo en concreto de la leucemia. Van a ver que muchas veces apuran a blasto mieloide y lo que tenemos es un linfoblasto. Hay reglas, pero no son infalibles. Lo vamos a ver posteriormente. Y es verdad que algunos de estos blastos, yo diría más bien, algunos tienen morfología diferenciación monocítica, quizá, tirando a monocítico, en todo caso promonocítico, pero yo tiraría más, no sé ahora mismo cuál es en concreto, porque simplemente lo he cogido la foto por los blastos, pero bueno, podría ser una M2, podría ser cualquier subtipo de M4, M5, probablemente más M5 que M4. Pero no lo podemos saber porque vamos a necesitar siempre tinciones citoquímicas, inmunofenotipo, genética, biología molecular. ¿De acuerdo? Entonces, sí es verdad que los blastos mieloides, pues la cromatina es muy inmadura, suelen tener más citoplasma, tienen nucleolos, y aunque estos blastos son agranulares por lo que estamos viendo, pueden contener gránulos, ¿vale? Los linfoblastos, en cambio, no suelen tener gránulos. Ahora sí, a bote pronto, ya digo, es complicado decir si es una indiferenciada, o sea, una M1-2 o de estirpe monocítica, no monoblástica, monocítica, por ahí andaría. Y respecto, efectivamente, hay que hacer citometría, como dice Scarlett, y Susi, leucemia promielocítica. Veremos después un caso de leucemia promielocítica. La leucemia promielocítica sí es bastante más característico el blasto. Tienen más granulación, estos blastos son agranulares, ¿vale? Y además, en la leucemia promielocítica es frecuente encontrar una inclusión citoplásmica que se llama bastón de Auer. Y las leucemias promielocíticas, para que te sirva también de ayuda,
salvo las variantes, suelen ser más bien pancitopénicas. Esto es una leucemia aguda con una leucocitosis importante, ¿de acuerdo? Siempre tengan en cuenta que las leucemias agudas mieloblásticas, cuando tienen una leucocitosis de 100, 150.000, pueden preocuparse bastante porque haga síndrome de leucostasis a nivel pulmonar cerebral, porque son blastos más grandes, ocluyen más la microcirculación. Los linfoblastos son blastos más pequeños. Podemos encontrar una leucemia linfoblástica infantil con 400.000 linfocitos sin que haya síndrome, no haya una leucostasis, ¿vale? Aquí vemos más blastos, como decíamos, blastos mieloides, cromatina laxa, con sensación de pliegue. ¿Vale? Aquí vemos como una imagen en huella dactilar, como si la estuvieran presionando en esa zona. Estos son nucleolos, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, vemos una pequeña incisión en la zona del núcleo. Muchas veces escapa material cromatínico, hay restos globulosos en el citoplasma. Estos blastos, salvo alguno puntual, son bastante poco granulares. En este sí vemos cierta granulación azurófila en el citoplasma. Aquí los vemos a mayor tamaño. Y esta es la inclusión SUSI, que se llama bastón de Auer, ¿vale? Muchas veces es difícil, aquí vemos otro, muchas veces es difícil distinguir si un blasto es mieloide o es linfoide. Los prototípicos son fáciles, ¿vale? Pero muchas veces cuesta. ¿Por qué? Porque te puede parecer mieloblástico y a veces no es linfoblasto, es que a lo mejor es un linfoma leucemizado. No hay una regla de oro, pero es verdad que se puede uno intentar aproximar a estirpe mieloide, estirpe linfoide. ¿Vale? Ya digo, estos son fotos de blastos, ¿de acuerdo? Que he ido cogiendo, no es el mismo paciente, son fotos que he ido cogiendo para que ustedes aprecien lo que es un blasto más mieloide, evidentemente, que linfoblasto, como veremos después, pero como digo, no podemos saber el subtipo de M1, M2, M3, prácticamente no se usa, ya prácticamente vamos al terreno de la biología molecular, pero habría que ver el frotis en su completa extensión, ¿vale? No intenten nunca diagnosticar algo por una imagen, siempre tienen que ver el completo, es decir, una extensión en todo su recorrido, dedicarle tiempo, ver la personalidad del frotis, ver qué células, a lo mejor esta de aquí la vemos una vez, un bastón de Auer puntual, y decimos, ah, bien, bien. Y seguimos viendo el frotis y este blasto ha sido aislado. Evidentemente, el hecho de que haya un bastón de Auer nos indica que la estirpe va a ser mieloide. Pero a lo mejor la morfología del resto de blastos es diferente, porque puede haber distintos subclones de blastos, o sea, ya podemos complicarnos mucho. Puede haber leucemias de linaje ambiguo. Es complejo, pero estos serían blastos mieloides, que tienen una relación núcleo-citoplasma bastante más amplia de la que tiene un linfoblasto habitualmente, ¿de acuerdo? Y ya ven la cromatina muy laxa, con estas zonas un poquito más compactas, pero ven que está muy suavita, que le digo yo. Está como muy inmadura, ¿vale? Y a veces tienen estos plieguecitos y el citoplasma, bueno, pues ocasionalmente tiene granulos, que es lo más habitual, ¿eh? Los blastos, este sería el famoso blasto tipo cap-like, que es como una huella digital. Este blasto quizá sí es más de estirpe promonocítica, tirando a monoblástico, una cromatina muy madura, desflecado el borde. Este sí que parece de estirpe monocítica, pero evidentemente habría que ver el resto, ¿vale? Otra imagen en cap-like, bastón de Auer, aquí clarito, bastón de Auer con cap-like. Y aquí vemos esta zona con granulación azurófila, ¿vale? A diferencia de los linfoblastos que no suelen tener granulación. Hay linfoblastos granulares, menos de un 10%, pero evidentemente eso nos lo pone bastante más difícil, ¿vale? Pero que sepan que puede haber linfoblastos granulares. Estos son todo mieloblastos. No olviden esta imagen, el bastón de Auer, ¿de acuerdo? Y aquí ven un nucleolo perfectamente definido. Bueno, pues este paciente tiene una leucemia aguda mieloblástica. ¿Podemos decir eso? Sí, tenemos un frotis de sangre periférica. Sospecha, por supuesto, de leucemia aguda mieloblástica. Sepan que el diagnóstico de leucemia aguda mieloblástica requiere estudio medular de la médula ósea, ¿vale? Entonces, ¿cómo son los blastos en líneas generales? Los blastos, formas indiferenciadas de cromatina inmadura, depende del tipo de blasto, tiene cierto grado de madurez o no. El citoplasma no está madurado, puede tener gránulos o no, puede tener inclusiones.
son muy heterogéneos en tamaño. Hay que ver muchos blastos en la vida, hay que ver muchas leucemias, aunque no sea un paciente tuyo, sino ver frotis previos, ver imágenes para acostumbrar el ojo a los diferentes tipos de blastos, porque hay veces que hay células que son aparentemente promonocitos, que si tú las ves muy repetidas en el frotis, te hace pensar, oye, que a lo mejor eso es una leucemia aguda y las células no son tan inmaduras, ¿vale? La textura de la cromatina también varía, el contenido también varía. Y la morfología, esto es importante cuando ven el mismo paciente en sangre periférica, que puede tener un tipo de blasto muy característico, y vamos a la médula ósea, y no es el mismo, o no parece que sea el mismo, ¿vale? Es una leucemia aguda, pero es diferente la morfología en la médula ósea. Cristian, me imagino que se refiere a este. Este, ¿no? Bien, porque tiene el núcleo, a ver. Perfecto, Cristian. Genial. Tiene un núcleo arriñonado, típico de promonocito, no monoblasto. Los monoblastos suelen tener el núcleo más centrado. Estas prolongaciones citoplasmáticas me recuerdan más, ya digo que esto es impresión, muchas veces es verlo y a lo mejor un citólogo y otro no están de acuerdo porque una célula muchas veces no hace que estén en consenso, ¿vale? Pero a mí me impresiona más por esta forma que pudiera ser de estirpe promonocitaria, ¿vale? Habría que ver el global, pero evidentemente esto no es un mieloblasto indiferenciado, me tira más a línea monocítica, ¿vale? Bien, esto lo hemos comentado. De nada, Cristian, un gusto. ¿Qué tenemos que recordar de las leucemias? Ahora veremos las leucemias de otro tipo, ¿vale? Pero las leucemias agudas en general son proliferaciones clonales malignas de células indiferenciadas que van a desplazar la hematopoiesis normal de la médula ósea al ocuparla. Entonces se manifestará, pues, evidentemente por leucocitosis en sangre o leucopenia, pero anemia, trombopenia, neutropenia. ¿Por qué? Pues porque no da lugar a la médula ósea a producir las líneas normales. Podemos infiltrar otros órganos y tejidos, por supuesto. Existe el sarcoma mieloide, existe infiltración cutánea, que se llama leucemia cutis, existe infiltración del sistema nervioso, aunque es más frecuente en la linfoblástica, etc. Las mieloblásticas son más frecuentes en los pacientes adultos y normalmente siempre requieren un estudio medular, ¿vale? Y requieren la presencia de un porcentaje mayor al 20% de blastos, con las excepciones de los pacientes que tienen la inversión del cromosoma 16, la translocación 821 o la 1517, que es la promielocítica. Como comentábamos antes, y alguna compañera ha dicho en el chat, necesitamos siempre algo más que la citología. La citología no es diagnóstica, la citología eso nos va a decir leucemia aguda y podemos decir, parece M2 y a lo mejor luego pues es M2 y a lo mejor luego es linfoblástica. Quiero decir que no es la verdad absoluta, necesitamos de los demás, completamente es multidisciplinar. Se necesita citoquímica, tinciones citoquímicas, CAE, ANAE, mieloperoxidasa, etcétera, inmunofenotipo o citometría para caracterizar los marcadores de los blastos, genética, FISH, citogenética, cariotipo importantísimo, muy importante en las leucemias linfoblásticas, y, por supuesto, la biología molecular. ¿Vale? Podemos determinar pacientes que tengan mutado la nucleofosmina 1, el FLT3, RUNX, etcétera, ¿no? Que esto, evidentemente, escapa un poquito de lo que es la parte morfológica. Y por tanto tenemos leucemias agudas que son con anomalías genéticas recurrentes, como pueda ser la del 15-17, que es la promielocítica, el PMLR-alfa, las que están relacionadas con la terapéutica en pacientes que han recibido quimioterapias previas, filantes, platinos, etcétera, las que están relacionadas con cambios mielodisplásicos, es decir, una leucemia aguda más un síndrome mielodisplásico para que ustedes entiendan, es decir, celularidad acompañante displásica, y las que no están especificadas, las leucemias agudas mieloblásticas no, ¿vale? Este es el panorama de una leucemia aguda cuando uno se asoma al frotis a pequeño aumento. Vemos que hay pues, una población muy predominante que a ojo, sin contar, supera el 70% y esto ya cuando lo ves desde arriba ya alarma muchísimo, ¿vale? Este es el panorama desde arriba. Vale, veamos otro caso. Este es un paciente de 31 años que derivan de un hospital comarcal por los hallazgos analíticos y ellos han visto un frotis, no nos lo han informado, o sí, pero quiero que lo vean ustedes, con una sospecha de hemopatía aguda. ¿Qué tenemos? Una hemoglobina de 8,
una plaquetopenia severa con 21.000 y una leucopenia con una neutropenia severa. En este caso, a diferencia del anterior, tenemos una hipofibrinogenemia y un incremento en los tiempos de protrombina y tromboplastina. Esta sí es la que una compañera probablemente ha dicho antes y estaréis cerca de saberlo, ¿vale? Estamos en las leucemias agudas y una de ellas en concreto se suele asociar a coagulopatías, a coagulación intravascular diseminada. Ahora sí. Muy bien. Bueno. Qué maravilla. Efectivamente, estamos ante una M3 o leucemia promielocítica aguda. Esto es un promielocito leucémico. A diferencia del que hemos visto antes, el citoplasma es más rosado. El citoplasma del promielocito que veíamos antes era más basófilo, ¿vale? Y evidentemente, aquí está menos granulado, pero tenemos bastones de Auer. Esto llama mucho la atención. A veces tiene los bordes mamelonados, ¿vale? A veces encontramos núcleos en hachazo, que se llama. Esto no es tan típico de la leucemia promielocítica clásica, sino de la variante. Vemos que aquí tenemos los nucleolos del promielocito, su granulación, y aquí vemos pues, una granulación reforzada en diferentes tipos de promielocitos leucémicos. Efectivamente es una M3, una leucemia promielocítica, variante M3 de la clasificación de la FAB, con traslocación 15-17, PML-RAR, suele ser una leucemia agresiva que frecuentemente se acompaña de coagulopatía que puede poner en peligro la vida del paciente. Nosotros tenemos un tratamiento para este tipo de leucemia que es el ácido transretinoico y el trióxido de arsénico o la hidarrubicina, dependiendo del protocolo y del tipo de paciente, que cura la leucemia. Es una leucemia que tiene posibilidades enormes de curarse, pero el problema es cuando vienen. Cuando vienen pueden venir muy enfermos, con una coagulopatía muy severa, y siempre decíamos que si sobreviven a la inducción van a ir genial. Tenemos esa esperanza, pero hay que tenerla muy en mente y hay que tratarla ante la sospecha. Uno ve un frotis con promielocitos leucémicos y las sospechas de hemopatía aguda y empieza el ATRA, el ácido transretinoico, ¿de acuerdo? Tenemos una variante hipergranular, que es la que hemos visto, o clásica, que suele ser pancitopénica, y una variante hipomicrogranular, que es la M3 variante. Es frecuente ver bastones de Auer, como hemos visto previamente, blastos con granulación azurófila que cubren el núcleo, como vemos aquí. ¿Ven? Cubren el núcleo, citoplasma rosado, ¿vale? Este es muy llamativo. Y vemos, bueno, tamaño variable, heterogeneidad. Y como comentábamos en la M3 variante, podemos ver los famosos núcleos en hachazo que van a ver mejor en esta foto, ¿vale? Estos son promielocitos agranulares o hipogranulares con núcleo en hachazo, en una M3 variante. ¿De acuerdo? Fantástico. Francisca Salvo, a recordar siempre, sospecha de promielocítica, tratamiento con ATRA, efectivamente. Luego ya veremos si es o no, hacemos la médula, hacemos el resto de pruebas, pero a tratarla ante la duda, ¿de acuerdo? Podemos salvarle la vida al paciente. Siempre teniéndose un protocolo, por supuesto, hay muchas cosas que poner aparte del ATRA, pero que lo recuerden así. Vamos con otro caso clínico, ya estamos acercándonos al final tengo una serie de preguntas para ustedes, que les prometo que serán fáciles para reforzar un poquito lo que hemos hablado. Y en este caso vamos con una niña de 2 años que la traen los papis por fiebre, está más irritable, tiene menos apetito y se queja de que le duelen las piernas. La vemos pálida, con un estado general regular y en la exploración le palpamos una hepatomegalia de 2 traveses. Vemos un hemograma que nos preocupa, tiene una anemia moderada, tiene una trombopenia de 24.000 y tiene una leucocitosis de 21.000 con neutrófilos bajitos, ¿vale? Tiene una neutropenia moderada, 900 neutrófilos, una linfocitosis importante y una monocitosis importante. Vemos bioquímicamente que la función renal está bien, aunque la LDH esté alta y el ácido úrico también. Pedimos un estudio de coagulación, que es normal, y pedimos un frotis urgente. Con el cuadro clínico, ¿qué sospecharían? Fantástico, todos los que han hablado.
Genial, Cristian, Francisca, José, Scarlett, Valentina, madre mía, Ariel, Stephanie, por Dios. Susi, muy bien, efectivamente. Siempre, antes de verlo, tenemos que tener en cuenta la epidemiología. La leucemia más frecuente, estamos hablando de leucemias y además la leucemia infantil más frecuente es la linfoblástica, efectivamente. ¿Vale? Genial. Aquí vemos linfoblastos, ¿vale? Linfoblastos de lo que antiguamente se llamaba L1, la variante L1. Decía L1, L2, L3. Eso apenas se usa, está en desuso. Ahora las clasificaciones son más bien inmunológicas o con anomalías genéticas recurrentes, ¿vale? Porque no es preciso ni mucho menos, ¿de acuerdo? Pero sí que me gustaría, y lo vamos a ver después, que vieran las diferencias con el blasto anterior que veíamos, el blasto mieloide. La diferencia del blasto mieloide, esta cromatina sigue siendo inmadura, pero es un poquito más densa, un poquito más, ligeramente más compacta que la otra. Muy llamativamente el citoplasma prácticamente no se ve, es decir, es núcleo todo, una relación núcleo-citoplásmica muy elevada. Podemos ver vacuolas ocasionales que cubren el núcleo, podemos ver nucleolos y bueno, aquí ven el resto de citoplasma que queda y en todo caso, si es que se puede ver, suele ser agranular, ¿de acuerdo? Estos son linfoblastos. Aquí vemos más linfoblastos, ¿de acuerdo? Citoplasma, en este caso, tiene un pelín más, con basofilia, tiene un ligero arcoplasma alrededor del núcleo. Nucleolos, una cromatina, si se fijan, un poquito más densa que la que veíamos antes, que era como más delicada. Y aquí pues vemos eso, la relación núcleo-citoplásmica muy elevada. Prácticamente el citoplasma no se ve. Son distintos tipos de blasto, ya no en concreto de una L1. ¿Vale? Aquí vemos un nucleolo claro, vemos cómo hay vacuolas en el citoplasma, pero llama la atención eso, que tienen un tamaño redondeado. Es verdad que hay una heterogeneidad, que vamos a encontrar blastos mucho más grandes. En general son algo más pequeños que los mieloblastos y llamativamente eso, tienen una cromatina algo más densa que la del mieloblasto, digo en general porque siempre hay excepciones, y el citoplasma prácticamente no se ve, es decir, relación núcleo-citoplásmica muy elevada. Efectivamente, como han acertado todos ustedes, es una leucemia aguda linfoblástica. ¿Qué tenemos que recordar de las leucemias agudas linfoblásticas, que son más frecuentes en las edades infantiles, que tienen una predilección y nos complica mucho el curso de estos pacientes si hay una infiltración del sistema nervioso central o de los testículos? Puede haber adenopatías y hepatosplenomegalia. El diagnóstico citológico exclusivo, como decíamos antes, es de valor limitado. Aquí tiene un papel muy importante el inmunofenotipo, la genética y la biología molecular. La clasificación, como decíamos, está en desuso. ¿Por qué? Porque no aporta gran cosa y muchas veces pues, lo que parece no es. Y tenemos técnicas mucho más punteras en la parte linfoblástica, ¿vale? Y cada vez pues, la clasificación de la OMS va aumentando en cuanto a anomalías genéticas recurrentes. Como decíamos, los linfoblastos en general tienen muy poquito citoplasma agranular, salvo un pequeño porcentaje que suele ser menos de un 10%. La cromatina, a pesar de ser inmadura, está más condensada, podemos ver o no nucleolos, y el núcleo pues, puede tener algunos pliegues convolutos, como veremos ahora después, y pueden tener pseudópodos, es decir, células como que están en movimiento, que es lo que le llaman células mango de espejo o hand mirror cells, ¿vale? También podemos ver restos celulares, que esto nos puede ayudar también, porque el blasto es frágil, igual que las leucemias linfáticas crónicas, las famosas sombras de Gumprecht, porque el blasto es frágil, podemos ver restos celulares a lo largo de la extensión. Aquí vemos más imágenes de linfoblastos de diferentes tipos de leucemia. Este es el pseudópodo que decíamos, que estos son como en mango de espejo. Aquí vemos un linfoblasto, que parece que sea como un grano de café, asemeja un poquito al centrocito que veremos en la clase próxima, con una cromatina laxa, ¿vale? Pero más densa que la propia del mieloblasto, muy poquito citoplasma, y este pequeño pliegue, que es el que hablábamos antes, pliegues convolutos, ¿vale? Este, por ejemplo, prácticamente todo es un núcleo. Aquí nos deja este pequeño margen de citoplasma y si pueden observar en los restos de citoplasma la granulación no está o es mínima, prácticamente imperceptible. Nucleolos, perdón, se ha ido.
nucleolos, aquí vemos un nucleolo, ¿vale? Pero ese sería el prototipo del linfoblasto. ¿Qué blastos son bastante característicos? Los que previamente se denominaban L3, las leucemias linfoblásticas L3, que ahora los Burkitt se encuadran dentro de las neoplasias de linfoides maduras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues este blasto, como ahora veremos en las imágenes, es característicamente muy basófilo su citoplasma, con muchísimas vacuolas pronunciadamente. Es frecuente encontrar mitosis, son más grandes, aunque hay pleomorfismo, es decir, hay muchos tipos diferentes de tamaño de blasto, ¿de acuerdo? La cromatina es más densa, vemos nucleolos, pero no es patognomónico, es decir, no es exclusivo de un Burkitt. Nosotros vemos este tipo de blasto y no decimos linfoma de Burkitt leucemizado, no. Podemos verlo en algunas leucemias mieloblásticas, podemos verlo en algunas linfoblásticas T o en expresiones periféricas de linfomas de alto grado, que te puedes encontrar células francamente inmaduras, anaplásicas, que te pueden hacer pensar que incluso no es una célula hematológica, es decir, que muchas veces es complejo, ¿vale? Pero sí me gustaría que vieran la morfología habitual de el blasto burkitoide, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos, un blasto con sus nucleolos, con una cromatina algo más densa de la que estábamos viendo previamente, citoplasma intensamente basófilo, seguimos manteniendo una relación núcleo-citoplasma alta, ven que tiene muchas vacuolas, las vacuolas superponen incluso a veces al núcleo, ¿ven? Muchas vacuolas y un citoplasma intensamente basófilo, característicamente, ¿vale? Este es el prototipo de blasto que asemeja al Burkitt, que nosotros vemos en sangre periférica y pensamos Burkitt. Todos vacuolados, ya digo, ocasionalmente se ven nucleolos, no siempre, y es frecuente ver estas figuras que vemos aquí a la derecha, que son mitosis por la alta proliferación del tumor, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver someramente las diferencias básicas, porque ya digo que hay que ver muchos frotis para distinguirlos, pero las diferencias entre un mieloblasto y un linfoblasto. Cuando nosotros vemos un mieloblasto, normalmente vemos que redondeado aquí, en este caso, pueden ser pues, de aspecto más monoblástico, que tienen a lo mejor un contorno más poligonal. Los linfoblastos es verdad que suelen ser más chiquititos, ¿vale? En cuanto a tamaño. Los mieloblastos suelen tener un núcleo redondito, ovaloide, igualito que los linfoblastos, ahí no tenemos grandes diferencias. ¿Vale? La cromatina del mieloblasto suele ser más laxa, más finamente peinada, aterciopelada. La cromatina del linfoblasto está ligeramente más condensada, no dejando de ser inmadura. ¿De acuerdo? Es frecuente encontrar nucleolos en los mieloblastos, evidentemente los podemos ver en los linfoblastos, ¿vale? Y luego a nivel citoplásmico, el mieloblasto, como comentábamos, el citoplasma del mieloblasto, más citoplasma que el linfoblasto, ¿de acuerdo? Con granulación. Aquí no se ve perfectamente, pero suelen tener una granulación azurófila y podemos encontrar bastones de Auer, que es esta estructura filamentosa que vemos aquí, ¿de acuerdo? Los linfoblastos, para que ustedes recuerden, muy poquito de citoplasma, altísima relación núcleo-citoplásmica y normalmente a granular. Eso como reglas generales. Vamos a hacer un pequeño test de evaluación, no vamos a tardar mucho, ya estamos a punto de terminar, en el cual quiero que vean la imagen y me digan el diagnóstico que piensan ustedes que es. Les voy a dejar un par de segundos, ¿vale? Fantástico, muy bien. Han puesto un diagnóstico perfectamente compatible con la imagen, pero se han olvidado de una cosa fantásticamente importante. Siempre tienen que tener esto. Les paso las diapositivas para que vean. El que yo quiera puede ser el diagnóstico, puede ser una anemia megaloblástica, puede ser un mielodisplásico, puede ser cualquier cosa. Puede ser displasia granulocítica por una infección, puede ser displasia por un tratamiento quimioterápico previo. No olviden nunca, nunca jamás que el frotis solo no es diagnóstico, debe correlacionarlo con la clínica y con los datos del paciente. ¿De acuerdo? Si en este paciente nos dan una pancitopenia y un volumen muy alto, están ustedes en el diagnóstico adecuado. Siempre tengan en cuenta que hay que ver muchas más imágenes del frotis para hacer un diagnóstico. Pero si les digo que el paciente tiene citopenias desde hace tiempo
y vemos estas imágenes, además de que vemos algún blasto suelto, o vemos algún eritroblasto, o vemos una anisopoiquilocitosis llamativa, a lo mejor es un síndrome mielodisplásico, ¿vale? Vean, por ejemplo, que este basófilo está muy degranulado. Por poner un ejemplo, pudiera ser un signo displásico, ¿no? No sé exactamente si es un mielodisplásico o es una B12 o un fólico, pero se los he puesto para que recuerden siempre que cualquier hematólogo que vea un frotis requiere siempre de un trasfondo de datos clínicos y de datos de laboratorio para sustentarse en el diagnóstico. No obstante, genial haber visto la morfología como la han visto todos ustedes. Perfecto. Vamos al siguiente. Paciente de 56 años con una colitis ulcerosa activa en el que vemos una anemia moderada con un volumen bajito, microcítica, con el resto de series, perdonen, aquí debería ser las 2 series restantes, no las 3, que refiere a un aumento de deposiciones sanguinolentas desde hace varias semanas y además se nota más cansado. Es un paciente que tiene una colitis ulcerosa activa y tenemos este frotis. Aquí sí tenemos algunos datos que nos permiten orientar el diagnóstico, aunque nos falte algo. Fantástico, fantástico, muy bien, Damaris, Cristóbal, dinámica de hierro, Cristóbal, fantástico, José, Catherine, Scarlett, efectivamente están todos ustedes en lo cierto, es una anemia ferropénica, pero yo siempre prefiero poner la etiqueta de compatible. ¿Por qué? Porque como bien ha dicho Cristóbal, debemos solicitar el metabolismo férrico para estar completamente seguro. Así que, fantástico. Vamos con el tercer supuesto práctico, es un paciente de 35 años que lo traen a urgencias por deterioro del nivel de conciencia. Hemograma con una anemia severa, una trombopenia severa, un aumento del LDH, bilirrubina indirecta elevada, CUMS directo negativo y S-frotis. ¿Qué sospechan ustedes y cómo se llaman esas células? Williams, Daniela, Catherine, Cristóbal. Genial, genial. Muy bien. Una PTT en principio, una anemia microangiopática, hemolítica, una microangiopatía trombótica, efectivamente. Ya veremos después, aunque han hecho ustedes muy bien en decir si es PTT, si es un síndrome hemolítico urémico, si es una PTT, ¿de acuerdo? Para determinar que es una PTT tenemos que solicitar los niveles de Adams 13, ¿de acuerdo? Que estarán característicamente disminuidos. Efectivamente, aquí vemos una esquistocitosis y estamos ante una anemia microangiopática trombótica, ¿vale? Una microangiopatía trombótica, perdonen. Emergencia hematológica. Varón de 30 años, con fiebre, mal estado general, hiperleucocitosis de 191.000 leucocitos, hemoglobina de 8,6 y 42.000 plaquetas. Y les muestro la panorámica desde un aumento a 20. Williams, perfecto. Scarlett, perfecto. No se mojan ustedes, me encanta. Fantástico, muy bien. Me gusta mucho porque lo que han dicho ustedes es leucemia, blastos, y no han dicho ni mieloblástica ni linfoblástica. ¿Por qué? Pues porque no se puede. Como ven ustedes, desde este aumento a 20 vemos monomorfismo, es decir, que prácticamente todas las células son similares. Se aprecia que prácticamente toda la célula es núcleo. No, ya veremos luego cuando nos metamos al objetivo de 100. Pero este monomorfismo, cuando vemos un objetivo de por 20 o de por 40, evidentemente nos hace sospechar una leucemia aguda, no sé si mielo o linfoblástica. Muy bien, leucemia aguda. Sin más, no sabemos linfo o mieloblastos. Genial. Pregunta trampa. En el objetivo de por 100 de este paciente vemos estas células. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que es un linfoblasto o un mieloblasto? Bien. Aquí estoy viendo la mayoría de respuestas son correctas. Alguno ha dicho linfoblasto, la mayoría habéis dicho mieloblasto. Bien, genial. ¿Por qué pongo esta foto? Y no es por evaluar a nadie, sino para que vean ustedes que la citología no siempre tiene reglas de oro. Porque recientemente hemos dicho que las células en mango de espejo son más frecuentes en las leucemias linfoblásticas. Y por eso los que han comentado linfoblasto han pensado en eso. Pero vemos que tiene una estructura en el citoplasma que son bastones de Auer.
y eso sí que nos puede decir que esto hace que el blasto sea de estirpe mieloide. Son de estirpe mieloide. Esto es una rareza, evidentemente, las células en mango de espejo con bastones de Auer. De hecho, lo pusieron en el banco de imágenes del ASH como curiosidad porque no es frecuente, pero para que vean ustedes que no todo tiene una regla siempre, ¿vale? Pero genial todo lo que han participado y vamos a las conclusiones de la sesión de hoy, en las que me gustaría decir que los frotis son herramientas diagnósticas valiosísimas, pero siempre bajo un contexto clínico y analítico. No un frotis te puede diagnosticar puntualmente, tú ves un frotis de una leucemia aguda y dices, vale, leucemia aguda, pero idealmente siempre tiene que estar en ese contexto clínico y analítico para poder relacionarlo con el paciente, ¿vale? Es importante decir que en la citomorfología no hay, en general, reglas de oro ni hallazgos patognomónicos. Lo que yo les he dicho de los linfoblastos y los mieloblastos no se cumple siempre. Son generalidades y les puede ayudar a distinguirlos en muchas ocasiones. Pero se van a ver en situaciones en las cuales crean que es un linfoblasto con toda su fe y cuando llegue la citometría sea un mieloblasto, ¿vale? Eso puede ocurrir. Por eso necesitamos siempre del apoyo de la citometría, de la genética, de la biología molecular, citoquímica, anatomía patológica en el caso que precise, ¿vale? El frotis es maravilloso, pero siempre es una herramienta diagnóstica, no el diagnóstico definitivo. Como clínica, importantísima, la aparición de una anemia con una trombopenia normalmente severa, más datos de hemólisis con un CUMS directo negativo, requiere un frotis urgente en busca de esquistocitos porque las microangiopatías trombóticas son emergencias médicas. El diagnóstico de una leucemia aguda siempre va a ser multidisciplinar, como hemos dicho antes, a nivel de molecular, genética, y va a requerir estudio de médula ósea. El estudio de sangre periférica nos va a orientar mucho, si es mieloblástica, linfoblástica, nos podemos mojar, orientar hacia una u otra, pero no siempre va a ser infalible. Para eso requiere el estudio por inmunofenotipo, genética, etcétera. Con que uno en una guardia, en una situación de urgencia, diagnostique la leucemia aguda y al paciente le comienza a poner tratamiento, aunque sea de soporte, ya ha cumplido su papel. Si acierta en linfoblástica, mieloblástica, genial. A veces incluso puede decir, tal, la única que sí que creo que pueden tener en la mente y que cuando la sospechen pongan tratamiento directo es la promielocítica, ¿vale? Que es característica y requiere un tratamiento urgente, ¿vale? Y esto sería todo por hoy. Encantado de haberles dado la clase, me ha encantado la participación, el modo de conexión, lo he visto todo fantástico y me ha encantado ya digo, el interés de la clase y sobre todo, bueno, la idea de hacer participar a un ponente que está pues lejísimos de ustedes, pero que gustaría mucho de visitar su país. Así que nada, en principio nos veríamos el sábado que viene a la misma hora con los diferentes temas que nos quedaban pendientes. Les digo, bibliografía les pasaré, les diré sitios donde pueden encontrar imágenes, les diré libros que probablemente allí sea difícil conseguir porque hay uno que utilizamos en España que es el de Soledad Besner y está descatalogado, es prácticamente una joya de la citología, pero por supuesto les facilitaré todo lo que esté en mi mano. Tienen las presentaciones disponibles en PDF o PowerPoint, supongo que en PDF por el peso. Me pueden preguntar lo que quieran. No me importa darles el correo a los coordinadores para que ustedes me pregunten o me digan dónde pueden encontrar información. Así que a su disposición, feliz noche y que vaya todo estupendamente. Nos vemos la semana que viene.